Julio Seche con nosotros discutir, como buen politólogo además, discutiendo, tratando de meternos en temas de fondo. Fíjate, vamos a un tema de fondo. Para no irme muy lejos. Después de la Segunda Guerra Mundial, fíjate que hubo una reacción contra el consumismo que se produjo después del triunfo sobre todo de los americanos. La era de expansión de mercados. Y esa reacción produjo los Beatles, los hippies, todo lo que generó la guerra de Vietnam, los movimientos de derechos civiles. El proceso de descolonización en África. Y además ese movimiento va a ser acompañado con la aparición de la computadora, que al final termina convertida en redes y la aldea global de McLuhan se aparece. Entonces tiene una realidad en la cual de repente comenzaron a ocurrir cambios acelerados, cambios rapidísimos, y la gente ni cuenta se da. Hoy estamos frente a la inteligencia artificial, los microprocesadores, toda esa cantidad de cosas que hacen la robótica, todo eso que era ciencia ficción hoy es real. Pero resulta entonces que en medio de esa situación la humanidad había avanzado en las redes sociales al reconocer a las minorías. Las minorías comienzan a aparecer, a registrarse en su Twitter, en sus redes, a decir, existimos, los LGTBI, las feministas, los negros, todas las diversidades aparecen y el mundo comienza a entenderla, hasta Hollywood empieza a meter homosexuales en todos lados y a reconocer diversidad. Y de repente, después de la pandemia, aparece esta reacción, esta cosa, América primero, el discurso de Trump, que no solo es de Trump, sino vete hasta Argentina o Europa y vas a encontrar estos discursos nacionalistas, wow, que son profundamente... que están a un paso del despectivos fascismo. Frente a los inmigrantes, frente a los pobres, son... uno de los temas de la crisis de la democracia es que la democracia es entendimiento, chicos, es tolerancia. Y resulta que todos estos discursos son intolerantes frente a la diversidad, no la reconocen. Mira, fíjate que una de las cosas que a mí me motivó a estudiar ciencias políticas era precisamente la posibilidad de analizar los disensos. O sea, yo creo que la política se sustenta, para mí la política se basa en la diferencia, no en la igualdad, es la diferencia. O sea, ese es el tema de este siglo. Claro, o sea, a mí me parece que, o sea, yo valoro una acción política en la medida que esa acción política tenga la capacidad o no de gestionar las diferencias. Si una política no tiene la capacidad de gestionar la diferencia, ¿no?, y más bien se pone dogmática, ¿no?, totalitaria, autoritaria, entonces ya no es política, ¿no? Ya es otra cosa, no es política. Ahora, estamos en la democracia, el concepto de democracia. Tú no puedes ser demócrata si no tienes el derecho a expresarse. Tú no puedes, o sea, tú no puedes hacer democracia, ¿no?, si tú no puedes hablar, porque entonces no puedes expresar tu pensamiento. Y esa diferencia que puedas tener en tu cerebro no se la puedes expresar a mí. Y ante ahí no podemos construir poder, no podemos construir, porque el poder también es una construcción dialógica. ¿Qué pasa en Venezuela? En Venezuela no es que la gente no sepa, y ahí yo tengo una diferencia, por eso la política es la diferencia, no es que la gente no sepa, y tampoco es que la élite política no tenga conciencia de lo que está pasando. No, yo creo que hay intereses, como bien lo decía, o sea, hay intereses, y los intereses a partir del concepto de la realpolitik, ¿no?, del Carl Schmitt, amigo-enemigo y todo esto, pues lamentablemente se imponen sobre el deber ser. Ahora, ante eso, mi preocupación y mi inquietud es cómo nosotros nos convertimos en una alternativa para un desenlace, porque al final, ¿cuáles son los escenarios posibles? O sea, como te decía, yo estoy convencido, y lo dije en enero y se salió público, yo dije que el escenario más probable era una normalización de la crisis por intereses geopolíticos y que la agenda Trump empezaba con una reunión con Putin, y empezó con una reunión con Putin, ¿no?, después de todos los anuncios de los aranceles, y también hablaba de que en cuarto punto de su agenda iba a estar América Latina,
que sería disminuir el tráfico de la droga, disminuir la migración y garantizar la provisión de hidrocarburos. Las tres cosas las está haciendo. Sí, pero la primera es la última. Entonces, La primera claro, del petróleo. claro, la del petróleo, por supuesto, pero digamos, los tres puntos lo están cumpliendo. Y el primer punto en la agenda de Trump fue la guerra ruso-ucraniana. Primero se puso de acuerdo con su antagón, pero que al final tienen el mismo peso a nivel global. Se pusieron de acuerdo en Putin cómo iban a hacer la repartición de las barajitas. Entonces, hoy la pregunta que me genera a mí después de esa reunión, la pregunta como politólogo que me genera a mí es ¿por qué no ha habido una posición de Xi Jinping y de Putin con respecto a la situación si son tan aliados del gobierno que ejerce el control del Estado en nuestro territorio? O sea, ¿qué ha pasado que no se ha manifestado? ¿Qué ha pasado que no ha vetado? No, pero se ha dicho. No, pero tan públicamente. Pero, por ejemplo, no ha habido porque ni una han acción. convertido la ONU, han deshecho la ONU. Exacto. El discurso de Trump en la ONU, esto no existe, esto no Exacto, sirve. pero los otros compañeros que están en el Consejo de Seguridad ni siquiera, y aquí entonces es que para mí como politólogo evalúo, o sea, encuentro una fisura en esa alianza estratégica con Rusia y con China. Porque ¿por qué no han vetado eso en el Consejo de Seguridad? Si tienen derecho a veto, si los dos tienen derecho a veto. ¿Por qué no han vetado? Y eso es una resolución, eso es un tema que le diga a tu embajador que está en el Consejo de Seguridad de la ONU, por favor, plantéele al presidente del Consejo de Seguridad que nosotros queremos vetar las acciones de una potencia como Estados Unidos en el Caribe. ¿Por qué no se ha hecho? Vamos Porque a discutirlo porque algo se acordó en Alaska. Porque algo se acordó con las en Alaska. focas y con los pingüinos. No, con Putin en Alaska. Ah, en la ok. reunión de Trump y de Putin en Alaska. Vamos Algo debió haberse Sí, acordado. pero fíjate que ya van 9 meses, casi que se resuelve la crisis del Medio Oriente y la de Ucrania sigue. Porque eso es parte del acuerdo. Ajá. La parte del acuerdo es resolvamos primero Rusia-Ucrania e Israel y Palestina, porque Israel y Palestina está en la zona donde hay más petróleo, porque nosotros tenemos la mayor reserva. Pero aterrizando, fíjate, hay un informe, bueno, pero cuando regresemos, ya me va a tirar yo, ya regresamos.